Muy bien, 13:36, muchísimos mensajes y saludos de todo el país, agradeciendo obviamente la participación, obviamente en vivo, que ustedes están teniendo, opinando, pensando, saludando también, mandando sus fotos, nos encantan. Y también, obviamente, expresándose con respecto a lo que viene ahora en un par de semanas, hay que ir a votar. Hay que ir a votar. Y ayer hablábamos justamente de la importancia, ¿no?, que tiene la obra pública. ¿Y qué pasaría si de pronto gana uno o si gana una, seguramente va a haber recorte. Y si gana el otro, directamente no va a haber. Entonces, y hay 500.000 empleos en juego. Todo un tema. Por eso estamos ahora con el ingeniero Franco Laporta. Él trabaja allí en la provincia de Buenos Aires, en el Ministerio de Infraestructura, y también, obviamente, muy cercano al gobernador Axel Kicillof y al ministro Leonardo Nardini. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo le va? Claudio Santamaría te saluda. Bien, muy bien, Claudio. Un gusto poder compartir con ustedes esta nota. Nosotros estamos haciendo, en estos días, y como señal federal que somos, un relevamiento de la opinión pública en relación a lo que pasaría, ¿no?, con relación a la obra pública. Está bien que el trabajo que ustedes están realizando, y después vamos a hablar específicamente de ello en provincia de Buenos Aires, pero me gustaría que contextualicemos, Franco, qué significa la presencia del Estado y la obra pública, y qué significaría si se retira, ¿no?, el Estado. Bueno, al principio creo que mucho es más eslogan de campaña que la realidad concreta, palpable de lo que pueda llegar a pasar. Puede haber en la historia argentina, como ha habido, algún tipo de restricción de cuánta inversión de obra pública se puede hacer en un determinado momento por una cuestión macroeconómica o de financiamiento del Estado, pero que sin lugar a dudas la obra pública es un elemento de reactivación económica, es un elemento generador de mano de obra y de empleo, que es un motorizador de la economía de los municipios, de la provincia y de la Argentina. Después están esos eslogan donde algunos candidatos plantean de que no va a haber obra pública, que no va a haber infraestructura, y con lo cual que todo eso va a ser desde el punto de vista de inversión privada, y hay cosas que lamentablemente la inversión privada no puede sustituir, porque no habría forma de que ese inversor privado pueda tener una rentabilidad sobre esa obra pública que supuestamente podría hacer. Ejemplo. Sí. Un puente que cruza dos municipios del conurbano, como los que estamos haciendo nosotros ahora entre Moreno y Ituzaingó. ¿Qué va a pasar con ese puente? Claro. ¿Quién lo va a hacer? Claro. ¿Qué inversor privado va a hacer ese puente? ¿A quién le conviene hacerlo? ¿Va a tener que cobrar un peaje para pasar de Moreno a Ituzaingó, de Ituzaingó a Moreno? Otro ejemplo puede ser el que estamos haciendo entre Hurlingham y San Miguel, exactamente lo mismo. O los cientos de puentes que se están haciendo en diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se va a materializar eso en una propuesta donde no va a haber obra pública? Un ejemplo. Te voy a dar otro ejemplo más. ¿Quién va a hacer la limpieza, los dragados y la puesta en valor de todos los arroyos de la provincia de Buenos Aires, de todos los ríos de la provincia de Buenos Aires, o de los ríos de las distintas provincias, arroyos de distintas provincias? ¿Quién lo haría? ¿Qué van a poner, digamos, un peaje para que los peces que navegan en ese arroyo paguen un peaje? Porque en definitiva no hay circulación ni de barcazas, ni de barcos, ni de ningún tipo de vehículo que circule por esos arroyos que permita de alguna manera hipotéticamente que se pueda generar algún tipo de ingreso para cubrir esa eventual obra que haría un privado. O sea, claro, es impracticable. Ya ahí te di dos ejemplos de cosas que son impracticables. Es decir, la gente debe entender que si no es rentable, un privado no se mete. No haría un camino para comunicar dos pueblos porque no sirve. ¿Cómo recuperar? Pero además en muchos casos es impracticable el hecho de que tenga algún tipo de rentabilidad, por lo que yo te estoy mencionando. Claro. O sea, no lo haría nadie porque no es rentable, porque además no tendría forma de generar ingresos sobre eso. Entonces ahí es donde tiene que cumplir el rol el Estado de que eso se pueda llevar adelante. Y obviamente son obras trascendentales, importantes para la comunidad desde el punto de vista comunitario en esa región, para la circulación peatonal, circulación vehicular, para los servicios, ¿no? Para los servicios, para que la gente pueda tener una mejor calidad de vida. Claro. Me refiero a que cuando uno hace un puente, cuando uno hace un saneamiento, cuando uno hace una red de cloaca, cuando uno hace una red de agua, estamos pensando permanentemente en mejorarle la calidad de vida a las familias argentinas. Y de eso se trata. Claro. Puede existir algún caso puntual donde alguna inversión pueda llegar a tener algún tipo de
digamos, de rentabilidad para el privado, que se da normalmente en algunos casos de concesiones de rutas o de autopistas o de ese tipo de cuestiones, que en la Argentina ha habido muchas, algunas siguen estando, otras lamentablemente han tenido desaciertos muy importantes en términos de su concesión y hubo que de alguna manera volver a tomarlas desde parte del Estado. Ejemplo, una de ellas es la autopista Buenos Aires-La Plata, que está en la jurisdicción de este ministerio que conduce Leonardini, en la provincia de Buenos Aires de nuestro gobernador Axel Kicillof. Fue una concesión que se dio en la década del 90, que después no funcionó desde el punto de vista del cumplimiento del contrato por parte del sector privado, y el Estado, ¿qué tuvo que hacer? Crear una empresa estatal y poner en funcionamiento esa autopista para que pueda administrarla, y de hecho hoy se está administrando. Es una autopista que circula una cantidad de gente importante entre Buenos Aires y La Plata, y que después tuvo que agregarse todo lo que es la concesión de la Ruta 2. O sea, porque el privado de alguna manera dejó de serle rentable esa inversión, y entonces quedaba a la deriva, y cuando algo queda a la deriva se tiene que hacer cargo el Estado. Claro. Algo que también estaría, hay que esperar obviamente qué decide el voto popular. Hay mucho trabajo en agua corriente y cloaca en sectores importantes del conurbano que hoy están trabajando y bueno, estamos llegando ya a las elecciones y están algunos terminados y otros a mitad de camino. ¿Qué pasaría con todo eso? En la provincia de Buenos Aires, digamos, las obras están proyectadas. La gente tiene que entender que una obra no se hace en un día, requiere mucho tiempo, una obra pública, requiere mucho tiempo administrativo, primero, de elaboración de los proyectos, de incorporación al circuito administrativo, de licitación pública, porque todas las obras públicas van por licitación pública, entonces eso lleva un tiempo importante. Después de que pasó todo ese tiempo administrativo, empieza el periodo de ejecución de la obra, que en general las obras demandan más que un periodo fiscal, o sea, más que un año. Claro. Con lo cual, cuando uno proyecta obra pública, la proyecta primero en la ejecución de mucho tiempo, y segundo en la utilización después de eso de muchísimos años, que requiere seguramente mantenimiento en alguna parte de ese periodo también. Con lo cual, uno no puede estar pensando en una obra pública que se va a hacer en el 2023, se va a terminar en el 2023 y no va a pasar absolutamente nada en el 2024. No, tiene que tener prosecución administrativa, fiscal, de ejecución, para que esa obra llegue a su fin. Con lo cual, esto hay que contemplarlo siempre. Ahora, y yo creo que lo que pasa, Franco, es que hemos tenido experiencia, acordate del periodo 2015-2019 de Mauricio Macri, que las obras quedaron ahí a la deriva, le crecían los yuyos, bueno, pues, y olvídate que no la terminaron. Por eso la gente cuando va a contemplar su evaluación a quién va a apoyar con su voto, tiene que contemplar este tipo de cuestiones también, claro. ¿No es cierto? Ahora estamos hablando específicamente de la infraestructura o de la obra pública. Digamos, tiene que contemplar dentro de eso lo que va a pasar con este tipo de cosas. Mira, la obra más cara del mundo es la que nunca se termina. La obra más cara del mundo es la que nunca se termina. Porque esa obra, primero, se malgastó un montón de esfuerzo administrativo, se malgastó un montón de recursos públicos y nunca llegó a cumplir su fin de servicio público, claro, o de mejora de la infraestructura en ese lugar, con lo cual es carísima esa obra. Claro. Esto pasó en muchas obras que se habían iniciado antes del 2015 y el periodo de los 4 años de Macri no le dieron culminación. Entonces esa obra, mira, hubo muchos casos. Vos sabés que yo estaba en la provincia de Buenos Aires antes del 2015 y volví ahora en el gobierno de Axel y en la administración del ministerio de Leonardini, y hubo obras que se habían empezado antes del 2015, que se habían parado del 10 de diciembre del 2015 hasta el 10 de diciembre del 2019 y que hubo que cumplimentar en este periodo. Claro. Te estoy hablando de obras trascendentales de gasoductos, de plantas de tratamiento de agua o de plantas de tratamiento de efluentes cloacales o de obras de pavimentación de rutas importantes. O sea, tiene que tener una prosecución la cuestión administrativa y hay que ser responsable, sobre todo cuando uno está en modelo de campaña que dice un montón de cosas que después en la práctica son inviables. O sea, yo escucho algunos candidatos que dicen no se va a hacer más obra pública, arrancan ministerio, qué sé yo. Está bien, todo como show, como marketing puede servir
cuando tienen que sentarse a ejecutar concretamente, que eso es un poco más difícil que darle piripipí en los medios de televisión, nada más. Seguro. Hay que dedicarse a hacer un montón de cosas, primero conseguir los recursos, hacer que te logre votar la legislatura el presupuesto, hacer expediente, proyecto, volcarlo en un sistema administrativo y lograr que eso, después de un proceso de licitación, pase a la ejecución de una obra concreta y controlar que esa ejecución llegue a su fin. Es un poco más difícil que simplemente hablar. Entonces yo puedo entenderlo como un modelo de marketing electoral, pero en la práctica está bastante distante eso. Ya que hablaste de campaña, la gente está, porque vos sabés que una de las preocupaciones más importantes que tiene la gente en el barrio es la heladera, es la inflación digamos, la enorme cantidad de inauguraciones que contracara de esta situación coyuntural está realizando Sergio Massa, el presidente. Bueno, todos los días están inaugurando cosas, creo que se terminan estos días. ¿Alcanza para que la gente visibilice la importancia de la obra pública o de infraestructura contra el bolsillo medio alicaído? Mira, Claudio, está claro que tenemos un problema en la economía y que la inflación es un erosionador del bolsillo de todas las familias argentinas. Eso tenemos que reconocerlo. Primer tema. Y por supuesto hay que trabajar todos los días para poder lograr mitigar este flagelo que lamentablemente deteriora muchísimo la calidad de vida de los argentinos. Yo creo que eso mismo que estoy diciendo, que es trabajar todos los días, una cosa es hacerlo en la gestión pública, por ejemplo, con un ministro de Economía que hoy es nuestro candidato y que está todos los días tratando de paliar ese tipo de situación, y no desconoce que ese es un problema grave, pero el problema es que para poder llegar a este problema grave hubo un montón de consecuencias anteriores que ya muchos tratan de no recordar, o tratan de pasar por alto. Y no me refiero a los votantes, me refiero a muchos de los que han generado este tipo de situaciones que nos llevó a que hoy estemos sufriendo este deterioro en la economía argentina, que es muy importante. Y tiene que ver con el enorme endeudamiento, la enorme desidia de la administración de las cuentas públicas que hubo durante todo el gobierno de Mauricio Macri y que después lamentablemente se profundizó por un hecho extraordinario que nos tocó al mundo, que tiene que ver con la pandemia. Entonces, todas esas consecuencias en una economía argentina que en general tiene bastante fragilidad en este tipo de cosas, hizo que lamentablemente hoy tengamos un problema que hay que resolver. Ahora, que nosotros sepamos que ese es un problema y que hay que resolver, hay que merituar claramente cómo se va a hacer. La obra pública que se está llevando adelante en la provincia de Buenos Aires, que es una decisión muy importante del gobernador Axel Kicillof, es una cuestión extraordinaria. O sea, si vos mirás el mapa que tenemos acá atrás, sí. No sé si llega a ver, acá atrás hay 1.500 obras públicas en ejecución en este momento, en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene 135 municipios y no hay ningún municipio, pero ninguno, No importa si el color político es de una unión vecinal, es uno que administra Cambiemos a través del radicalismo, uno que administra Cambiemos a través del PRO, o uno que administra nuestra fuerza política, Unión por la Patria, en este momento. Sin ningún tipo de discriminación, vos podés hacer una división y decir 1.500 dividido 135, te vas a dar cuenta que en la mayoría de los municipios, o por ejecución provincial directa, o por ejecución del municipio con recursos que la provincia le manda a ese municipio para que pueda ejecutarlo, en todos los municipios tenés promedio más de 10 obras públicas. Está bien. Solamente de injerencia, solamente de injerencia provincial. A eso le tenés que adicionar las obras que hace el gobierno nacional en cada uno de esos municipios y en la provincia de Buenos Aires. Claro. Entonces, hoy la obra pública es un elemento dinamizador de la economía muy importante, que la gente tiene que tenerla en cuenta. Es decir, que cuando se habla de la pandemia, la sequía, los incendios forestales, el Fondo Monetario Internacional y las 7 plagas juntas, con la deuda enorme que ha quedado, aún así, vos me decís que se puede hacer mucho más todavía con el dinero que administra el Estado provincial y nacional. Por supuesto, si podemos terminar de reordenar la macroeconomía, podemos hacer mucho más todavía. Ahí está el secreto. Esto que estoy diciendo yo,
Estos no son empleos o puestos de trabajo del Estado provincial, no son empleados públicos. Claro. Estas son cada una de las empresas que trabaja en cada una de estas obras, que tiene empleados privados, que son empleados de ellos, que trabajan en estas obras y que dinamizan la economía. Bien. De eso estamos hablando. Bien. No estamos hablando de que acá hay funcionarios públicos que cada vez se incrementa más para hacer estas obras. Acá hay un montón de empresas vinculadas en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina generando obra pública, pero que generan empleo privado. Además de todos los proveedores que trabajan, todos los proveedores privados que trabajan por cada una de esas obras públicas que contratan ellos para que esa obra pública se pueda llevar adelante. Entonces, es un dinamizador de la economía. Imagínate todo esto en la situación en la que estamos viviendo hoy. Si todo esto no estaría, porque no estaríamos gobernando nosotros a nivel nacional y provincial y en muchos municipios, sería muchísimo peor. Por eso yo quiero llamar a la reflexión. Cuando la gente tiene que evaluar ir a votar, tiene que evaluar en todo este contexto, ¿no es cierto? O sea, el año que viene va a ser un año complejo, pero si no lo administra el peronismo va a ser mucho más complejo todavía, porque los que ya se proponen para administrar, unos te dicen que van a destruir el Estado. Sí. Y yo te estoy demostrando que hay muchas cosas que en el Estado hay que corregir y hay que mejorar permanentemente, pero ojo que hay muchas cosas que en el Estado hay que seguir haciendo, porque el Estado es un motorizador de la economía argentina y hay cosas que son ineludiblemente necesarias que el Estado tiene que llevar adelante, ¿no? Ni hablar en el tema educativo, ni hablar en el tema sanitario de salud, ¿no? Estamos hablando específicamente en la obra pública, pero digo, hay un montón de áreas que el Estado tiene que abordar y fuertemente. Imagínate si todo ese tipo de cosas no se llevan adelante, porque algunos dicen que no hay que llevarla adelante y otros dicen que el Estado tiene que directamente desaparecer. Estaríamos en un caos total. No, tremendo. Bueno, a mí me sorprende, ¿sabes qué, Franco? Haciendo tantos años este laburo, vos le explicás al ciudadano que sin la participación del Estado el boleto de colectivo sería a 500, 600 mangos, que el tren sería una luca, y no le entran las balas. ¿Por qué? ¿Por qué esa disociación que no puedo comprender? Porque yo creo que hay una parte que nosotros tenemos que hacer si se quiere, una autorreflexión, con autocrítica y con consideración de cosas que hay que modificar. Yo lo que te estoy diciendo es que hay cosas que hay que modificar, por supuesto, porque la gente, en definitiva, siente que la representación política o el modelo político no le ha dado la respuesta suficiente que la gente realmente se merece y que está demandando. Entonces, ¿cómo lo resuelve el ciudadano en eso? Es decir, bueno, vamos a modificar esto, vamos a cambiar esto. Y en general, por ahí ese cambio, en muchos casos, termina siendo peor. ¿Qué fue lo que pasó en el 2015? O sea, en el 2015 la situación económica de la Argentina era muchísimo mejor que la que estaba hoy. Y sin embargo la gente decidió cambiar igual. ¿Por qué? Porque consideraba que ese cambio le podía producir algunas mejoras en algunas cosas que había que modificar. Claro. Lamentablemente hubo una equivocación y pasamos 4 años de deterioro que se terminaron profundizando las cosas que estaban mal y se terminaron agregando un montón de cosas malas que no estaban hasta ese momento. Vos sabés que ahora pasa. Sí. No, ahora puede pasar lo mismo, digamos. La gente siente que el sistema de representación política, y ahí nos involucramos nosotros, digamos, pero los otros sectores que gobernamos no han dado la respuesta suficiente a lo que la gente considera que hay que dar, y entonces opta por una tercera posición política, digamos, volcándose a una incertidumbre total, pero dice, bueno, como estamos ahora, no quiero estar, quiero modificar esto. Y ahí es donde hay que llamar a la reflexión. Claro. Que hay cosas para modificar sin lugar a duda, que tenemos que mejorar la situación económica en cuanto a la inflación, en cuanto a las situaciones de las cuentas públicas nacionales, etcétera, lo tenemos que hacer, porque hay que modificar un montón de cosas. Ahora, ojo, porque hay cuestiones que con el argumento de que las cosas están mal, terminan destrozando un montón de cosas que están bien. Sí, sí. No, es inimaginable. Ahora, vos ¿qué escenario te imaginás ahora en las próximas elecciones? ¿Quién pasa al balotaje? ¿O quién te gustaría? ¿Cómo lo ves? Por supuesto que a mí me gustaría que esté Sergio Massa, pero sin lugar a duda, más allá de lo que a mí me gustaría, va a estar Sergio Massa y Javier Milei, ¿sí? En el balotaje. ¿Y a dónde pensás? Y a partir de ahí, ¿y a partir de ahí qué hacemos? Va a ser otro partido totalmente diferente. ¿Qué van a hacer los radicales? Es como cuando vos jugás
a las cartas y bueno, acá se vuelve a juntar el mazo y volvemos a dar, porque después del 22 de octubre, la evaluación de ahí hacia el balotaje, que va a ser Sergio Massa y Javier Milei, te diría que yo no tengo dudas de eso, no sé en qué orden, pero van a ser esos dos. Ahí se va a jugar otro partido hacia el balotaje de noviembre, donde la reconsideración de la gente en términos de ese voto va a ser muy profunda. Vos sabés que muchos radicales me han llamado en estos días para, haceme la mano, comunicame, conectame, y me piden así que los haga amigos con algún intendente peronista, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo visualizás, ya que en las provincias están ganando los radicales, pero no van por la cajita chica, digo, en Juntos por el Cambio, que se terminaría derrumbando, ¿no? A mí me parece que el voto radical, no la dirigencia radical, que eso puede tener algún otro tipo de argumentación, pero el voto radical frente a un eventual escenario Milei-Massa va a optar por Massa. ¿Y por qué va a optar por Massa? Porque el voto radical, primero, tiene una concepción del Estado diferente a la que está planteando Milei. Claramente. Por lo menos los digamos, herederos de Alfonsín, por decirlo de alguna manera, o herederos del tradicionalismo, del radicalismo popular. Claro, porque están los otros, perdóname Franco, que después en el Congreso te votan en contra de la ley de ganancias, ¿no? De sacar los radicales. Eso yo creo que lo hicieron. Eso es un profundo egoísmo, enmarcado, digo yo, en una contienda electoral. Si no, no tiene ningún tipo de sentido. Porque son los mismos que proponían que había que sacar el impuesto a las ganancias en el gobierno de Macri. No lo pudieron sacar porque no tuvieron habilidad para sacarlo o no supieron cómo hacerlo, y entonces cuando se plantea sacarlo dicen que no es correcto o que es irresponsable. Y yo creo que está solamente enmarcado en una situación electoral. Bien. Si vos le planteás a ellos mismos el 23 de octubre, muchos de los que votaron en contra probablemente hubiesen votado a favor. O sea, tiene que ver solamente con una contienda electoral y el egoísmo que te marca en ese tipo de situaciones, no pensar como representante del pueblo, en este caso porque son los diputados o senadores nacionales, y a partir de ahí tener una visión clara de hacia dónde tiene que ir la Argentina. Está bien. Franco, un mensaje para los que no fueron a votar o por vagancia o por desaliento o porque no les importa nada. ¿Qué le dirías? Porque es el 30% del padrón, es un número grosso. Sí, hay mucha gente que no fue a votar. No sé si el 30%, porque siempre hay un porcentaje que no va a votar. Sí. En el mejor de los casos ha ido a votar el 82%, que es bastante importante. Pero es verdad que en esta elección hubo mucha gente que no fue a votar. La democracia se afianza fuertemente con participación. Ahí está. Con participación permanente. Pero la mayor responsabilidad en términos de la participación es el día de la elección. Con lo cual tenemos que apelar a que la gente vaya a votar. Y dentro de ese acto cívico, que lo haga con mucha responsabilidad, analizando las propuestas. O sea, en esta elección hay 5 propuestas. ¿No es cierto? Nosotros creemos que la nuestra es la mejor, superadora, a pesar de estar en una situación compleja que sabemos que tenemos que mejorar en un montón de cosas, y que por ahí hemos cometido el error de no clarificar en el momento que llegamos al gobierno cuál era la situación, sino que el peronismo siempre aborda los temas y por ahí trata de dejar el pasado para atrás y abordar los temas para resolverlo para adelante. Y teníamos que haber dicho en qué situación estábamos, pero independientemente de eso, que ya ahora no hay que llorar, digo, creo que la propuesta nuestra es la que más viabilidad en términos de resolución de problemas tiene. Ahora, cada uno de los que no fue a votar tiene que ir a votar para afianzar la democracia en la que vivimos todos, y tiene que hacerlo con responsabilidad analizando las propuestas que hay. Y después va a tener que ir a votar en el balotaje con más responsabilidad todavía, porque ahí van a quedar dos propuestas muy antagónicas, una de que plantea que el Estado no tiene que existir y tiene que estar en su mínima expresión, y el otro tiene que ver con el modelo que nosotros venimos pregonando, donde el Estado tiene que tener una participación justamente para hacerse cargo de un montón de cuestiones que el privado no se puede hacer cargo, no se va a hacer cargo y no le conviene hacerse cargo. Muy bien, se nos está terminando el tiempo, Franco. Te mando un abrazo, muy interesante esta conversación, y gracias por tu tiempo. Te mando un abrazo.
Chao, chao. Gracias a vos. Bueno, el ingeniero Franco Laporta, además un dirigente importante. Me quedé sin preguntarle por la jineteada de San Miguel, que andan a los rebencazos. Hay una vergüenza. Había funcionarios públicos ahí, ¿eh?